Contamos con la participación del analista político electoral Gustavo Isch, a quien desde ya le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos quienes siguen este programa. Muchísimas gracias, Gustavo. Si me permite, por favor, llamarnos por el nombre de pila sería genial, porque esto es un conversatorio, una conversación de amigos más que un interrogatorio. Perfecto. Para entrar en materia, Gustavo, mientras el debate público se concentra en los procesos judiciales de Aquiles Álvarez, ¿cuál considera usted que es el verdadero problema político que la mayoría de actores no están observando? A ver, me parece que es una situación que viene repitiéndose desde hace algún tiempo acá en el país y cada vez con mayor incidencia. Y hay en esto varios aspectos, ¿no? Primero hay un factor político y de uso de instituciones del Estado para anular opositores. Y esto independientemente de si en este caso el alcalde de Guayaquil o en otros casos otros actores de la oposición hubiesen sido sujetos de investigación, juzgados, sancionados y condenados. Pero es evidente que el país está siendo testigo de lo que acabo de señalar, ¿no? El uso de las instituciones del Estado para anular opositores, para perseguir opositores. Otro factor que es muy claro en esto, ¿no? Siempre, ya, digamos, no siempre, pero es muy común que sobre estos temas, sobre estos casos, se evidencia una vulnerabilidad de los recursos que provienen de sectores estratégicos. Es decir, aquí hay una unión entre intereses de la política, de ciertos grupos de la política, e intereses empresariales. Estos sectores estratégicos pueden ser petróleo, energía, minería, solo por citar tres, Apolo, en los que el Ecuador ha perdido y sigue perdiendo miles de millones de dólares por la impunidad de grupos delictivos que operan en ausencia de un sistema de control que garantice la calidad de las inversiones públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Es decir, cuando hablo de calidad me estoy refiriendo a que sean inversiones públicas, privadas, nacionales o extranjeras que no estén involucradas o contaminadas por la corrupción y posteriormente por la impunidad, porque se utiliza también la política para proteger a ciertos actores que están en ello, en esta dinámica. Y luego hay un tercer factor que es la mediatización de los escándalos políticos en coyunturas preelectorales o electorales, que viene a ser una constante. Y esta constante es muy útil para desviar la atención de la ciudadanía ante problemas de ingobernabilidad que deberían ser resueltos dada su altísima carga de sensibilidad y de importancia por parte de los distintos regímenes de turno. Ahora, Gustavo, ¿usted no cree que existe una especie de utilización de la victimización por parte del correísmo para asentar de una manera u otra su teoría de la persecución política? Porque seamos claros, en todos los casos penales que se están llevando a cabo, en los que han estado involucrados miembros que pertenecían ya sea al gobierno del expresidente y prófugo Rafael Correa, o de alguna u otra manera tuvieron nexos con el dicho gobierno, resulta que los que huyeron dicen, no, es que soy perseguido político. ¿No le parece que están utilizando para afianzar el momento en la situación de Aquiles Álvarez para decir, sí, mira que la persecución política se da inclusive en este tema que le están impidiendo o le quieren impedir la participación para que sea reelecto como candidato, como alcalde, perdón? Sí, me parece que el uso de ese recurso está permanentemente también siendo utilizado no solo por el correísmo, sino por los distintos actores políticos que de alguna manera han pasado por ese trance en el cual se los acusa y se los juzga y se los sanciona incluso antes de tener la presunción de inocencia. Lo que hay en el país es una presunción de culpabilidad que se sanciona desde las redes sociales. Recientemente yo vi declaraciones, por ejemplo, de una funcionaria del actual régimen, asambleísta ahora, en la que
alrededor del tema de la fiscalización sobre Progen, decía que la están acusando básicamente, entre otras razones, por el hecho de ser mujer. Pero eso también es victimizarse, y los casos pueden ser muchísimos, desde distintos actores, como decía. Es evidente que el correísmo políticamente puede estar utilizando esta argumentación, pero aquí lo importante es esclarecer los hechos y esclarecerlos con transparencia. Y transparencia, esto es lo que desde hace rato no hay en este país para mirar el modo en que ciertos casos son perseguidos, ciertos casos activan muy rápidamente la acción de los organismos de control o de investigación, y otros permanecen en el silencio. Entonces, ahí es muy factible, además, que estas argumentaciones se siembren con mucho éxito, porque queda para muchos de los ciudadanos la posibilidad de pensar que sí, que evidentemente están siendo atacados o están siendo enjuiciados y procesados porque son incómodos para el poder de turno. Ahora, Gustavo, el hecho de que Gabriela Rivadeneira venga de México para asumir la presidencia del correísmo, que Patiño haya venido de México para ser, digamos, que la cabeza del bloque del correísmo, que la misma Marcela Guiñaga se haya salido del correísmo, y ahora el tema de que quieran intentar para la alcaldía que sea reelecto Aquiles Álvarez, ¿eso no demuestra, viendo un poco más allá de las narices, que se le acabaron los cuadros al correísmo? Sí, me parece que es un problema que tiene el correísmo y que tienen en general todas las organizaciones políticas de este país y movimientos políticos de este país, quizás con una u otra o dos excepciones. De hecho, para el actual régimen, por ejemplo, le es mucho más fácil tomar las decisiones que toma y ejercer la estrategia de gobernabilidad y de comunicación política que utiliza, a la falta de una oposición política debidamente articulada. Lo que ha pasado con el correísmo es solamente el síntoma del ejercicio de un liderazgo prácticamente autocrático al interior de esa instancia, más allá de que nos han contado y nos han dicho a los ecuatorianos que tienen ahí un bloque que es más o menos como esa mesa chica, un comité ejecutivo donde se analizan los contextos y se toman las decisiones por la vía de una discusión razonada por parte de estas cabezas que son muy fuertes al interior del correísmo. Pero lo que siempre terminaba ocurriendo y que sigue ocurriendo ahora con el gobierno y que antes ha ocurrido con otros movimientos políticos es el poder de un solo líder, que es el que finalmente toma las decisiones. Y si esas discusiones que giran alrededor de otros actores que tienen un peso relativo al interior de estos movimientos o de estos partidos no son digamos, no coinciden con la posición del líder, pues empiezan ahí estos llamados a la atención. Recordemos que en el correísmo, frente a un tema muy sensible, algunas legisladoras que estaban en el bloque mayoritario en ese entonces, que era del correísmo, emitieron su opinión, y el movimiento político liderado por Correa, y básicamente en ese entonces el presidente Correa, las mandó a callar, las sancionó con el silencio, no me acuerdo si durante 3 meses, por haber emitido una posición que era distinta a lo que él, que representaba a todo ese movimiento, tenía y manejaba. Pero esa crisis política, si usted mira, Apolo, está alrededor del Partido Social Cristiano, está en la izquierda democrática, está en la CONAIE, en Pachacutic, está en muchas otras organizaciones que dependen de esas cabezas visibles que, como le digo, son finalmente quienes toman la decisión. Y en ausencia de una oposición razonada, madura, democrática, frente al ejercicio del poder, lo que tenemos lamentablemente en el Ecuador es una pseudocracia y una autocracia, es decir, el ejercicio del poder por parte de un grupo minúsculo que toma decisiones
en virtud de querer representar a todo el país, a toda la ciudadanía, cuando sabemos que eso no es así. Gustavo, al retorno del corte comercial me gustaría tener su criterio sobre lo siguiente. En base a lo que usted está diciendo, autocracia y tal, realmente históricamente no hemos salido de los caudillismos, no hemos salido de los cacicazgos. Entonces, si bien es cierto, todo esto genera un desgaste para los movimientos y partidos políticos, fenómenos como el CFP, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, todos han venido en declive. Esto no significa que está aprovechándose las intermedias para tratar primero de generar polarización, radicalizar la polarización para luego explotarla en las elecciones presidenciales, y segundo, distraer también de una manera u otra la andanada de juicios que tienen muchos de los miembros que decíamos que participaron con el gobierno de Rafael Correa, y al fin y al cabo siguiendo la filosofía de Madonna, que decía no importa que hablen bien, no importa que hablen mal, lo importante es que hablen. ¿Usted no cree que justamente esa es la estrategia que están tratando de hacer? Que hablen, no importa bien o mal, polarizar para de alguna manera u otra que no se vea el desgaste político, y por otro lado el hecho de vamos a ver qué resulta. Al fin y al cabo tenemos puesta la mirada en las presidenciales. Su respuesta al retorno del corte comercial. 9:51 de la mañana, tenemos el agrado de conversar con el analista político electoral Gustavo Ich. Gustavo, antes del corte le decía, todo movimiento político trae desgaste. Y generalmente hemos estado acostumbrados, desde que el correísmo no gana elecciones, a esta polarización. En este momento de las intermedias, más allá de que se ganen o no alcaldías o prefecturas, lo que estaría haciendo, siempre en política se ve el otro lado de la moneda. ¿Cuál es la verdadera intención? Se está tratando de intensificar la polarización para que no se vea el desgaste político del movimiento y la falta de cuadros. Esto con miras a la elección presidencial, ¿sí o no? Es una pregunta supremamente interesante, Modesto, y tiene varias aristas. El tema de la polarización, por ejemplo, es un tema que no solamente incumbe al Ecuador, es decir, que no solamente está ocurriendo aquí en el Ecuador, es un manejo de la política que uno puede mirar alrededor de manera global en muchísimos países donde todavía hay democracias en ejercicio, porque la polarización es lo más rentable. O sea, políticamente, y la historia lo demuestra, siempre es más fácil ponerse en contra de un enemigo, y ese enemigo, cuando no existe, se fabrica, y ese enemigo por lo general es el que tiene en ese momento el poder, llámese presidente, llámese alcalde, es decir, aquellos protagonistas que tienen esa capacidad para visibilizarse y para poder competir contra esas imágenes, contra esos poderes. Los otros políticos, los otros actores, siempre se ponen en la orilla contraria. Es muy extraño, muy raro, muy excepcional encontrar un antagonismo es lo que siempre ocurre, más bien un manejo de la política que sea inteligente, razonado, democrático, abierto, y que tenga un anclaje en otras posiciones. Lo que siempre ha habido es este choque, pero lo grave ahora en la actualidad, y mucho más desde que existen las redes sociales con la incidencia que tienen actualmente, es que la polarización ya no es solamente una conducta política que puede ser de unos u otros actores, ya no es solamente el resultado de una mala gestión en la gobernanza de gobiernos locales o de gobiernos nacionales, es una estrategia de gestión de lo político. Y eso es gravísimo, porque este país vive efectivamente desde el correísmo hasta la fecha en medio de esa polarización, en la cual se ha sembrado una narrativa de que este país no es viable, la política de este país no es viable, las otras opciones políticas no son viables por fuera de esa polarización entre correísmo y anticorreísmo. Y lo que hacen es revitalizar permanentemente al correísmo como el responsable de todos los males de este país, como el causante de todo lo que el país está viviendo. Y estos gobiernos los atacan, los atacó el gobierno de Moreno, los atacó Guillermo Lasso, los ataca el actual gobierno, y lo que hacen es alimentar al correísmo.
Entonces, le están haciendo un enorme favor al correísmo. Ahora, no se puede negar, más allá de que nos guste o no nos guste, que el correísmo es una fuerza política muy importante y lo ha demostrado en sucesivas elecciones, incluso con Correa ausente, incluso con ese declive de liderazgos que nunca pudieron llegar a la altura que tenía el expresidente Correa. Sigue teniendo bloques muy potentes en la Asamblea, sigue compitiendo en segunda vuelta para las elecciones nacionales. Es decir, hay que entender que el correísmo existe, que el correísmo es una fuerza política que está allí y que quién sabe durante cuánto tiempo. Y hay que actuar en consecuencia, porque hay un porcentaje enorme de ecuatorianos que no están en esa lógica. Hay un gran porcentaje de periodismo serio que no está metido en esa lógica del correísmo y el anticorreísmo como único escenario posible de la política en este país. Hay personas que eventualmente miran que el correísmo en su momento hizo cosas importantes y esas mismas personas también evalúan que estos opositores desde el gobierno pueden haber hecho cosas importantes y en una elección pueden tener una decisión fragmentada, ¿no? Pueden tener una decisión que eventualmente apoya a un candidato del correísmo y otras veces no. Entonces, esto nos ha pasado una factura terrible, Apolo, a todo el Ecuador, porque se sigue viviendo y se sigue alimentando de esa lógica de polarización. Y claro, el escándalo que se tramita a través, sobre todo desde las redes sociales, pagando sumas millonarias para desinformar, ahora más todavía con inteligencia artificial, para encauzar a los personajes que están metidos en estos escándalos, y se utilizan bots, se utilizan trolls, se contratan empresas para que hagan este trabajo, para que la atención de la política y de los ciudadanos y del periodismo responsable no pueda enfocarse solamente en temas que son esenciales, fundamentales, sino que cada semana tenemos por lo menos 2 o 3 escándalos a los cuales redirigir la atención de la ciudadanía. Y en esa lógica estamos metidos, Apolo, y me parece que es muy grave el modo en que eso está imprimiendo en la ciudadanía esta desazón, este escepticismo, esta negativa a actuar frente a decisiones políticas que incumben a la gente y que realmente le están poniendo en una situación sumamente grave en términos de su economía doméstica, de la atención en la salud pública, de la falta de empleo, de la falta de acceso a la educación por parte de los jóvenes, de la migración, del éxodo a lo interno del mismo país por efectos de la delincuencia, al tema de las desapariciones, al tema de los sucesivos estados de excepción, en los que a la gente honesta, a la gente que no está metida en estos temas, bajo el argumento del miedo, se le está encerrando en sus casas y llevamos por el estado de excepción, creo que es el 16, sin contar con las excepciones, con las extensiones de los que se han emitido, y la ciudadanía no ve que esto esté resultando como una medida que finalmente logre combatir, logre minimizar al crimen organizado. Entonces todo esto hace un ambiente sumamente complejo, sumamente difícil de manejar, de formar una tercera vía política en la que, lo que decía yo, ni los anticorreístas furiosos, ni los correístas dogmáticos, doctrinarios, sean la única posibilidad, sino un tercer camino, el crecimiento de una tercera opción política. Yo estoy seguro que eso tarde o temprano se está generando, tarde o temprano se va a expresar con mayor posibilidades y con mayor fuerza, pero por el momento el escenario es lamentable, por no utilizar otro adjetivo. Concuerdo plenamente con usted, mi estimado Gustavo, y eso que no hemos topado y desgraciadamente el tiempo no nos permite, aquello de el cambio de Diana Atamaín por José Cabrera de la noche a la mañana por arte de magia, que yo creo que en vez de abonar a la confianza, abona a la desconfianza, porque se dice que Cabrera es muy ligado al Partido Social Cristiano, también ligado o que ha venido actuando los últimos años en concordancia con el correísmo, lo cual tiende una tela de duda, de opacidad
en lo que podrían ser los resultados y el manejo de la campaña para las elecciones seccionales. No me queda más que agradecerle, Gustavo, por sus expresiones y veamos qué pasa. Muchísimas gracias, estimado Modesto, por la invitación. Sí, qué pena. Hay tanto que se puede seguir conversando sobre lo que está ocurriendo. No nos olvidemos que en estas elecciones también está de por medio la posibilidad de que el presidente Noboa promueva una consulta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Y claro, ahí se estaban además recogiendo firmas para la solicitud que se entregó al Consejo Electoral horas antes de que Diana Tamaín sea removida de la presidencia, para que se proceda con la remoción del cargo del presidente Noboa. Por ahí también hay, como usted bien decía en la entrevista, hay que mirar más allá, por qué se produjo ese cambio y qué es lo que podría ocurrir. Correcto, además hay un refrán que tenemos acá en Guayaquil que es coincidencias en Pascuales, así como en la época del correísmo, cuando se gritaba fuera Correa, fuera, y se distrajo el tema con la venida del Papa. Ahora tenemos el Mundial de Fútbol, así que siempre tenemos un distractor. Gustavo, una vez más, mil gracias y que tenga un muy buen día. Gracias. Igualmente, Modesto. Muchas gracias.